Detrás de las puertas cerradas de la sala azul, el silencio esconde una verdad escalofriante. Una sola noche pasó de elegancia a terror, y solo la señorita Marple puede desentrañar los susurros, las mentiras, y el secreto mortal enterrado dentro de esas paredes. La corriente del sol de la mañana atravesaba las altas ventanas de Gossington Hall, lanzando parches dorados sobre la alfombra persa en la habitación matinal de la señora Bantry. Dolly Bantry se encontraba de pie ante su escritorio, pluma en mano sobre una hoja de papel de crema. Su ceja estaba fruncida en concentración. Arthur, llamó a su esposo, quien hojeaba el periódico en su sillón favorito. ¿Crees que deberíamos mencionar el cofre Tudor en el salón de la tarde para el fondo del hospital? ¿O eso parecería demasiado presuntuoso? El coronel Bantry bajó el periódico con el aire resignado de un hombre que sabía que la paz conyugal dependía de tratar con la seriedad debida a un asunto tan trivial. Querida mía, dijo, la gente no vendrá por nuestros muebles, sino por tu excelente té. La señora Bantry le sonrió con cariño. La tarde de antigüedades para el fondo del hospital había sido su idea, inspirada en un evento similar en la vicaría la primavera anterior. Los respetables vecinos pagarían media corona para examinar tesoros, reales o imaginados, mientras disfrutaban de sándwiches y pasteles. Las ganancias beneficiarían al Hospital Cottage, una causa muy cercana a su corazón desde la grave neumonía que había aquejado a su sobrino el invierno anterior. Espero que el señor Mand sea de ayuda, reflexionó, regresando a su correspondencia. La señora Clement hablaba muy bien de su experiencia. Basil Mand era un raro explorador de libros que recientemente había alquilado alojamiento en el pueblo. Un caballero de unos 45 años, con cabello prematuramente plateado y un aire cosmopolita que parecía exótico en St. Mary Mead. La señora Clement lo había encontrado examinando los registros parroquiales y había quedado encantada por su conocimiento de la historia local. Cuando Dolly mencionó el baúl de viejos panfletos descubierto en el ático de Gossington, la señora Clement había sugerido de inmediato consultar al señor Mand. El timbre sonó, y pronto James, el imponente mayordomo, apareció en la puerta. El señor Simmons para verla, señora. El abogado de la familia entró con su maletín, su semblante usualmente alegre marcado esta vez por una leve preocupación. Buenos días, Dolly, coronel. Espero no importunar, pero hay un pequeño asunto que pensé deberías conocer antes de la reunión de esta tarde. La señora Bantry lo invitó a sentarse. Nada serio, espero. ¿O no, nada alarmante? Simplemente he recibido una consulta sobre los registros de propiedad de Gossington. Un caballero llamado Mand vino a mi oficina ayer preguntando por documentos históricos relacionados con la finca. Perfectamente legítimo, por supuesto, pero parecía especialmente interesado en correspondencia que pudiera definir los límites de la propiedad. Las cejas del coronel Bantry se arquearon. ¿Límites de la propiedad? ¡Cielos! No iremos a descubrir ahora que hemos vivido en la tierra de otra persona durante 30 años, ¿verdad? El señor Simmons rió entre dientes. Nada tan dramático. El señor Mand mencionó haber encontrado algo interesante en sus investigaciones, pero fue bastante misterioso al respecto. Sugirió que podría afectar ciertos asentamientos legales, aunque no dio detalles. Pensé que sería prudente advertirles en caso de que saque el tema esta tarde. La mañana pasó con rapidez entre los preparativos finales. La señora Beddoes, el ama de llaves, supervisaba la disposición de las flores y el pulido de la plata, mientras James se aseguraba de que la mejor porcelana estuviese en su lugar. Mabel Finch llegó con los programas impresos, cada detalle tipográfico testimonio de su meticuloso oficio. A las 2 en punto, Gossington Hall bullía de actividad. La señora Clement admiraba las acuarelas, el doctor Haddock examinaba un reloj de carruaje con interés profesional, el inspector Slack, aunque fuera de servicio, rondaba curioso entre los recuerdos militares. Basil Mand llegó tarde, acompañado por un caballero de porte distinguido y ropa cara, Lionel Swan, un comerciante de Londres. Sus ojos evaluaban cada rincón con fría precisión, aunque su cortesía era impecable. Señora Bantry, dijo, tomando su mano con un encanto ensayado, que deleite ver a Gossington en toda su gloria. Espero que haya reservado las piezas más intrigantes para el final. Me temo que somos coleccionistas modestos, respondió Dolly, con una sonrisa cordial. Aunque entiendo que ha encontrado algo interesante en nuestros antiguos panfletos. La sala azul tiene una excelente luz de la mañana para trabajar con detalle. Perfecto, respondió Mand con calma, trabajo mejor sin distracciones. A medida que avanzaba la tarde, Dolly observó a Mand y Swan en conversación intensa junto a la ventana de la biblioteca. La expresión de Swan se agitaba cada vez más,
mientras Mand mantenía una calma estudiada. Cuando Dolly se acercó con la bandeja de té, la charla se interrumpió de inmediato. El señor Swan solo admiraba su retrato en el pasillo central, dijo Mand sin alterarse. Le comentaba que es un excelente ejemplo del periodo. Con el caer de la tarde, los invitados comenzaron a marcharse. Solo Mand permaneció, insistiendo en iniciar de inmediato su examen de los documentos. A las 6, la señora Bantry se encontró marcando el número de Jane Marple. Había algo inquietante en esos extraños, y en la forma en que uno de ellos parecía demasiado interesado en la vieja sala azul. Afuera, las primeras gotas de lluvia golpeaban los cristales. En lo profundo de la casa, una puerta se cerró con un clic definitivo. Más tarde, mientras el coronel Bantry dormitaba en su sillón y Dolly bordaba al compás de la lluvia, un sonido agudo resonó en la cocina de servicio. Ping. James levantó la vista de inmediato hacia el tablero de indicadores. Sala azul, anunció, al ver caer el disco de latón a la posición marcada. La señora Beddoes se puso en pie. Esa habitación puede estar muy fría en una noche como esta. James anotó con precisión en el registro de servicio. Sala azul. 9:40 de la noche. Era un hábito de larga data. Uno que había servido bien a la casa, para garantizar que siempre se atendieran con prontitud las necesidades de sus huéspedes. La señora Bantry y Lionel Swin se detuvieron frente al retrato que presidía el primer salón. En su uniforme de regimiento, un caballero de rostro severo y ojos penetrantes parecía seguir al observador a través de toda la sala. Tono intrigado, aunque su atención parecía dividida. Uno siente que podría salir del marco en cualquier momento, comentó Swin, con cierta fascinación. La señora Bantry se sorprendió al descubrirse estudiando la pintura con renovado interés, aunque la había pasado innumerables veces sin detenerse en ella. La familia de mi esposo siempre ha estado bastante orgullosa de este retrato, confesó, aunque admito que, a veces, encuentro esos ojos bastante inquietantes, particularmente en la luz de la tarde. Permanecieron frente a la pintura casi 10 minutos, intercambiando observaciones sobre técnica y composición, mientras la señora Bantry respondía con la atención cortés de una anfitriona. Cuando finalmente regresaron al salón, el reloj marcaba 5 minutos para las 10. Lo más esclarecedor, dijo Swin, inclinándose con elegancia. Espero que nos reencontremos en circunstancias más pausadas. Por favor, dé mi saludo al señor Mand y agradézcale nuevamente por sus ideas de esta tarde. El coronel Bantry despertó de su breve cabeceo cuando Sweetin partió. Ese compañero parecía bastante interesado en ese viejo retrato, observó. No puedo imaginar por qué. El bisabuelo siempre me ha parecido como si hubiera comido algo desagradable, si me preguntas. Arthur, de verdad, replicó la señora Bantry, reprendiéndolo con suavidad, aunque sonrió mientras lo decía. Eran las 10:10 cuando James subió hacia la sala azul, llevando una pequeña bandeja con brandy y refrescos. Sus pasos se amortiguaban sobre la gruesa alfombra del corredor este, mientras pensaba que el caballero podría agradecer algo que lo calentara en una noche tan húmeda. El corredor parecía estirarse infinitamente ante él, iluminado solo por los apliques de pared que arrojaban sombras danzantes sobre los paneles de roble. Al llegar a la puerta de la sala azul, James llamó respetuosamente y esperó. Pausa, ninguna respuesta. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte, y llamó suavemente. Señor Mand, le he traído una copa nocturna. Silencio. Probó la manija de la puerta y la encontró cerrada. No era inusual, muchos invitados preferían asegurar sus habitaciones por la noche. Pero la ausencia absoluta de sonidos lo inquietó. Presionó su oído contra la puerta, solo escuchó la lluvia golpeando las ventanas y los crujidos de la vieja casa. Preocupado, James bajó para informar al coronel Bantry. En pocos minutos, el coronel estaba con él en el corredor, acompañado por la señora Bantry, la señorita Marple y el doctor Haddock, que había permanecido en la casa para un juego de bridge que nunca llegó a iniciarse. Señor Mand, llamó el coronel, con voz firme y militar. ¿Se encuentra usted bien, señor? El silencio que siguió fue tan denso, que parecía latir en el aire. El coronel se volvió hacia James, con gravedad. Busque al inspector Slack de inmediato. El inspector llegó 20 minutos después, su impermeable empapado y el rostro sombrío. La campana sonó a las 9:40, explicó la señora Bantry. Al entrar en la sala azul, todos quedaron inmóviles. Mand yacía en una butaca, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. A un lado, una botella medio vacía con una etiqueta química. Cerca, una taza descansaba sobre su platillo, el líquido ya frío desde hacía mucho.
Las ventanas estaban aseguradas desde dentro, las cortinas cerradas contra la tormenta. La llave de la habitación yacía en la alfombra, cerca de sus dedos rígidos. El cerrojo de la puerta había sido echado desde el interior. El doctor Haddock se arrodilló para examinar el cuerpo. Después de varios minutos, se enderezó, con semblante grave. Ha estado muerto al menos una hora, quizá más. Los síntomas sugieren insuficiencia cardíaca, aunque necesitaré examinarlo más a fondo para estar seguro. El inspector Slack recorrió la sala con mirada metódica. Habitación cerrada, ventana asegurada, llave dentro. Parece sencillo. El pobre hombre se sintió indispuesto e intentó medicarse con esa botella, tomó demasiado, y pagó el precio. Trágico, pero nada misterioso. Hasta entonces, la señorita Marple había permanecido en silencio, observando desde la puerta. Su voz, suave pero firme, rompió la tensión. Inspector, ¿qué hay de la campana que sonó a las 9:40? James anotó la hora con precisión. Slack miró el cordón junto a la chimenea. Parecía intacto, su manija de latón brillando bajo la luz de la lámpara. El tablero de indicadores seguía señalando sala azul. Muy simple, dijo con impaciencia. El caballero se sintió mal, llamó por ayuda, pero fue superado antes de que llegara asistencia. El sistema funciona como era de esperar. Pero los ojos agudos de la señorita Marple se detuvieron en los pequeños detalles, los zapatos de Mand, manchados de barro seco pese a la lluvia constante desde la cena, la mesa del té, ligeramente desplazada de su lugar original, y el platillo bajo la taza, con un tenue frotis verdoso. ¡Qué curioso!, murmuró, inclinándose para examinarlo. No es precisamente un color común para las manchas de té, ¿no lo creen? El doctor Haddock se acercó. ¿Verde, dice usted? Extraño, ciertamente extraño. El inspector Slack suspiró, con visible impaciencia. Los hechos son claros. Habitación cerrada, sin señales de violencia. El caballero enfermó, tomó una dosis equivocada y murió. Desafortunado, pero simple. Por supuesto, inspector, respondió la señorita Marple suavemente, con una leve sonrisa. Estoy segura de que tiene razón, aunque me pregunto. Pausa significativa. Si estaba vivo para llamar a la campana a las 9:40, como indica el registro, ¿cómo es posible que haya estado muerto más de una hora cuando lo encontramos? El doctor Haddock bajó la mirada, preocupado. Bueno, sí, eso es, sin duda, algo desconcertante. La muerte no siempre es fácil de precisar en el tiempo, por supuesto, pero la condición del cuerpo sugiere. Pausa breve, el doctor se quedó claramente incómodo con la discrepancia. Quizás la junta indicadora no es confiable, sugirió con cautela la señora Bantry. Estos sistemas antiguos pueden ser bastante temperamentales. James parecía genuinamente ofendido. Mendigo su perdón, señora, pero el sistema de campanas fue revisado por completo hace solo 2 años. Es tan confiable como el día en que se instaló. Cuando esa campana sonó a las 9:40, énfasis, alguien en esta habitación tiró de ese cordón. La señorita Marple se movió con interés para examinar la campana más de cerca. El cordón colgaba cuidadosamente junto a la chimenea, su manija de latón pulida a un brillo opaco. Ella siguió su camino hacia arriba con la mirada, notando cómo desaparecía detrás del alto armario de caoba que se erguía contra la pared lejana. Tales sistemas ingeniosos, comentó con nostalgia. Recuerdo que mi querido padre me explicó cómo funcionaban cuando yo era niña. El cable se conecta a otro que atraviesa las paredes hasta el salón de los sirvientes en la planta baja. Una gran maravilla de ingeniería para su tiempo. Gauss fue uno de los mejores del condado, dijo el coronel Bantry con evidente orgullo. Mi abuelo no ahorró gastos cuando lo instaló. La señora Bedos siempre dice que nunca supo de un fallo en el sistema. La señorita Marple asintió con aprobación, aunque sus ojos continuaban estudiando el mecanismo con un interés evidente. Supongo que nadie lo ha examinado recientemente. A veces, estos viejos sistemas desarrollan, pausa significativa, sus propios hábitos peculiares. El inspector Slack suspiró fuertemente, con visible impaciencia. Señorita Marple, con el debido respeto, creo que estamos complicando demasiado un asunto sencillo. El caballero está muerto. La habitación estaba cerrada desde el interior y hay una botella de medicina que lo explica todo. A menos que sugiera usted que alguien lo asesinó y luego desapareció en el aire, no veo ninguna razón para seguir teorías salvajes sobre campanas defectuosas. Oh, no, inspector, respondió la señorita Marple con suave firmeza. Nunca sugeriría nada tan dramático.
Simplemente creo que, en asuntos como estos, es importante entender exactamente lo que sucedió, incluso si ello confirma lo que ya sospechamos. Los pequeños detalles. Tono reflexivo, a menudo resultan más esclarecedores, ¿no le parece? Las bisagras de la sala azul crujieron suavemente, como si el mismo lugar contuviera la respiración, esperando que la verdad emergiera de las sombras. A la mañana siguiente llegó un amanecer gris y lloviznoso, reflejo del sombrío estado de ánimo que se había instalado en Gossington Hall. El inspector Slack había permanecido durante la noche, realizando lo que llamó consultas rutinarias, aunque su manera dejaba claro que sus conclusiones ya estaban firmemente establecidas. El doctor Haydock se había marchado para preparar un examen más exhaustivo del difunto, prometiendo regresar al mediodía con sus hallazgos. La señorita Marple encontró a la señora Beddoes en la habitación de la ama de llaves, una cómoda estancia, llena de libros de contabilidad y con llaveros que tintineaban suavemente cada vez que la mujer se movía. La señora Beddoes estaba sentada en su escritorio, sus facciones habitualmente serenas marcadas ahora por la angustia de la noche anterior. Una cosa tan terrible, murmuró, secándose los ojos con un práctico pañuelo de algodón. En todos mis años en Gossington, nada como esto ha sucedido jamás. El pobre señor Mand parecía un caballero tan agradable. En efecto, respondió la señorita Marple, acomodándose en la silla opuesta. Me pregunto si podría ayudarme a comprender los arreglos de anoche. El inspector Slack mencionó que 2 bandejas fueron llevadas a la sala azul. La señora Beddoes asintió, consultando un pequeño cuaderno de registros domésticos. Sí, para los invitados importantes. Él sí llevó el té al señor Mand a las 9:15. Está anotado en el registro de servicio, lo recuerdo muy claramente. ¿Puedo examinar la botella? Preguntó la señorita Marple con delicadeza. James anotó la hora de la llamada, como es costumbre, añadió la mujer. Fue a las 9:05. Una llamada desde Gossington. El operador lo confirmó. Un caballero pidió un número de Londres, pero se desconectó antes de que la conexión se completara. El operador lo recordó porque la voz sonaba muy agitada. Las piezas del rompecabezas parecían girar y reformarse en la mente de la señorita Marple, una llamada telefónica a las 9:05, la entrega de medicina a las 9:15 a una puerta cerrada, y la campana sonando a las 9:40, cuando supuestamente la vida ya lo había abandonado. Sin embargo, el doctor Haydock insistía en que Mand había estado muerto más de 1 hora cuando lo encontraron a las 10:15. Señora Beddoes, dijo con cuidado, ¿podría contarme sobre la medicina en sí? Naturalmente, la revisé antes de que James la llevara arriba, respondió la ama de llaves. Uno debe tener cuidado con los medicamentos. La etiqueta era apropiada, de la farmacia Morrison en Harley Street, y el corcho estaba bien sellado. Aunque, debo decir que tenía un aroma extraño, algo, casi amargo. Las implicaciones de aquello flotaron en el aire como una sombra más pesada que la lluvia. La señorita Marple reflexionó, mientras sus ojos escrutaban la habitación con atención renovada. Algo la había estado inquietando durante la noche, una sensación persistente de que la escena no era lo que parecía. Se levantó lentamente, acercándose al armario. Confieso que siempre he tenido curiosidad por estos mecanismos de campana, comentó con voz tranquila, aunque cargada de intención. Con sorpresa de todos, el armario se movió con inesperada facilidad, rodando sobre ruedas ocultas. Al apartarse de la pared, los ojos agudos de la señorita Marple captaron de inmediato lo que había llamado su atención, un cable que se extendía horizontalmente a través de un pequeño mecanismo de polea. Encajados en el punto donde el cable se encontraba con la rueda, había 2 objetos diminutos que claramente no pertenecían allí. ¡Qué curioso!, murmuró, extrayendo con cuidado los artículos. El primero era un pasador de cabello, doblado con precisión en una forma específica. El segundo, una delgada astilla de estaño, aparentemente desprendida de una pieza de metal mayor. ¿Qué están haciendo ahí?, exclamó la señora Bantry, asomándose sobre su hombro. La señorita Marple examinó ambos objetos con detenimiento, y tras un momento de silencio reflexivo, dijo con suavidad: creo, querida, que alguien ha sido bastante ingenioso. Miren lo que sucede cuando los coloco nuevamente en su lugar. Reposicionó con delicadeza el pasador y la astilla exactamente donde los había encontrado, creando un bloqueo deliberado en la rueda de la polea. Luego, regresó a la sala principal y dio un leve empujón a la mesa del té. El mueble se movió apenas sobre la alfombra, la vibración viajó por el suelo, haciendo temblar imperceptiblemente el armario. Ese pequeño movimiento bastó para que el cable se desplazara contra la polea. Un agudo ping resonó en algún punto dentro de las paredes,
el inconfundible sonido de la campana de la sala azul. La señora Bantry jadeó, llevándose una mano al pecho. Pero nadie tiró de la campana. Precisamente, respondió la señorita Marple, con una nota de sombría satisfacción en la voz. Alguien arregló que esta campana tuviera un momento predeterminado. Pausa grave, creando la impresión de que el señor Mand estaba vivo, cuando ciertamente no lo estaba. Se movió para probar más su teoría, esta vez abriendo una de las ventanas altas, ligeramente. El cambio resultante en la presión del aire hizo que las cortinas pesadas se agitaran, y nuevamente, el armario temblaba lo suficiente como para desencadenar el mecanismo. Otro ping sonó, aunque más débil esta vez. ¿Pero cómo sabían exactamente cuándo sonaría? Preguntó la señora Bantry, claramente luchando por comprender las implicaciones. Miss Marple examinó el mecanismo más de cerca. Sospecho que fue una cuestión de tiempo, y de paciencia. Alguien que conocía bien esta sala entendería que pequeñas perturbaciones, una bandeja movida, una ventana abierta, incluso pasos pesados en el corredor, podrían desencadenar el sistema. A las 9:40, algo causó la vibración final que envió la señal al salón de los sirvientes. Ella volvió a colocar el armario en su posición original, señalando cuán suavemente se movía sobre sus ruedas ocultas. El armario en sí está montado sobre ruedas, lo que hace sencillo desplazarlo lo suficiente para ocultar o revelar el mecanismo del cable. Alguien familiarizado con las peculiaridades de esta sala sabría exactamente cómo explotarlas. La señora Bantry se hundió en una silla, su rostro pálido. ¿Está diciendo que alguien asesinó al señor Mand, y luego arregló que la campana llamara más tarde, para establecer un tiempo falso de muerte? Sin duda explicaría la discrepancia entre la estimación del Dr. Paddock y el momento de la campana, respondió pensativamente Miss Marple. Si el señor Mand murió en algún momento antes de las 9:40, el asesino necesitaba crear pruebas de que todavía estaba vivo en ese instante. Las implicaciones de este descubrimiento eran asombrosas. Pausa dramática. Significaba que alguien había planeado la muerte con una previsión considerable, y con un conocimiento íntimo de los arreglos domésticos de Gossington. Más preocupante aún, sugería que el asesino se había quedado en la casa durante toda la noche, participando con calma en el hallazgo del cuerpo, mientras sabía muy bien lo que realmente había ocurrido. Miss Marple se movió hacia las ventanas, probando metódicamente cada pestillo. Todos estaban asegurados desde dentro, sin mostrar signos de manipulación. La puerta seguía siendo el único medio aparente de entrada, pero había sido cerrada y atornillada desde dentro cuando la encontraron. «Hay algo más», murmuró, pasando sus manos por las paredes cercanas al guardarropa. Este mecanismo requería que alguien lo configurara. Alguien que tuviera acceso a esta habitación, y que supiera exactamente cómo funcionaba el sistema de campanas. También necesitaría tiempo, para posicionar todo con precisión. La señora Bantry la observó con creciente inquietud. Pero, si el señor Mand estaba en la habitación, alguien tuvo que salir asegurándose de que todo quedara cerrado. El hallazgo del mecanismo de campana manipulado había transformado lo que el inspector Slack consideraba un caso de sobredosis accidental, en algo mucho más siniestro. Ahora estaba claro, la muerte de Basil Mand no era fruto de un error médico, sino de un asesinato calculado. Con manos temblorosas, la señora Bantry condujo a Miss Marple por los corredores de Gossington Hall. «Sigo pensando que debe haber algún error», dijo con un hilo de voz. «Seguramente nadie que conozcamos podría haber planeado algo tan elaborado, tan fríamente deliberado». Miss Marple la miró con calma, aunque su expresión era grave. «Me temo, querida, que los crímenes más impactantes suelen ser cometidos por personas aparentemente muy comunes». Guiadas por sus sospechas, regresaron a la prensa de lino en la sala azul. Al presionar un panel lateral, Miss Marple reveló un pasaje oculto. Las bisagras gimieron suavemente, y un aire frío brotó del estrecho corredor. «Lo sospechaba», murmuró. Alguien usó este acceso olvidado para entrar y salir de la sala, incluso después de que fue cerrada desde dentro. La señora Bantry se dejó caer en otra silla, lívida. «¿Está diciendo que alguien en mi propio hogar usó este pasaje para asesinar al señor Mand?» «Me temo que la evidencia lo sugiere fuertemente», respondió Miss Marple con suavidad. «La verdadera cuestión ahora es, ¿quién tenía acceso a esta llave, y quién poseía suficiente conocimiento de la casa para saber de este pasaje?» De vuelta en la sala de la mañana, el inspector Slack escuchó sus explicaciones con escepticismo visible. «¿Pasajes ocultos? Señorita Marple, esto no es una novela gótica. Incluso si tal pasaje existe, no cambia los hechos fundamentales. El hombre tomó una sobredosis,
accidental o no. Pero la señora Bantry intervino con firmeza. Inspector. Si alguien pudo entrar y salir sin usar la puerta principal, entonces todo el escenario cambia por completo. Slack resopló, irritado. Supercherías. La botella sigue siendo la clave. Miss Marple no discutió. Simplemente bajó la vista a sus agujas de tejer, que hacían clic rítmicamente bajo la luz de la lámpara. Oh, mi querido sargento, dijo con calma reflexiva. El señor Mand ciertamente está muerto, y la causa parece ser envenenamiento digital. Pero lo que me preocupa son los pequeños detalles. Aquellas cosas que no encajan en el patrón. La antigua casa se asentaba a su alrededor con los familiares crujidos y el peso solemne de la madera envejecida. En algún lugar, por encima, un tablero gimió bajo una presión invisible, y el viento sacudió las ventanas del torreón con una persistencia creciente. Los ojos de la señorita Marple permanecían alerta a pesar de la hora tardía. Su atención se dividía entre su labor de aguja y los diversos sonidos que punteaban la quietud de la noche. A 10 minutos de la medianoche, escucharon el sonido distintivo de la puerta lateral, la entrada de los sirvientes que conectaba el corredor de la cocina con el ala de las caballerizas. Los pasos, cuidadosamente silenciados pero aún audibles para oídos entrenados, se abrían paso por el pasaje de piedra. El sargento Lake se levantó en silencio, moviéndose con la práctica sigilosa de su profesión hacia la entrada del corredor. La señorita Marple continuó su labor de punto, aunque sus agujas se movían ahora con menos regularidad que antes. Los pasos se detuvieron, luego se reanudaron, más cautelosos. Una sombra apareció en la puerta, resolviéndose en la figura de Lionel Swin. Se movía con la atención concentrada de alguien que intentaba evitar ser detectado, sus zapatos caros apenas susurrando contra el suelo de piedra. ¿Busca algo, señor?, preguntó el sargento Lake con tono agradable, entrando en la vista. Swin se sobresaltó violentamente, su mano volando hacia el pecho. «Dios mío, me ha asustado», exclamó. «No me di cuenta de que alguien más estaba despierto a esta hora. No podía dormir, supongo», observó la señorita Marple con simpatía. «Ha sido un día muy inquietante para todos. Pero, dígame, ¿qué lo trae abajo a estas horas, señor Swin?». La compostura de Swin se recuperó con rapidez, aunque las huellas de su alarma inicial permanecían visibles. «Perdí un guante en algún momento, durante la confusión de la noche. Pensé que podría recuperarlo sin molestar a nadie». Produjo un guante de cuero del bolsillo de su abrigo, mostrándolo con el aire de quien ofrece prueba de inocencia. Sin embargo, la señorita Marple notó que el guante estaba impecable, sin polvo, sin arrugas, sin indicios de haber pasado horas olvidado en un rincón. «Muy considerado de su parte, no querer molestar a la casa», comentó el sargento Lake. «Aunque me pregunto, ¿cómo supo mirar en las habitaciones de los sirvientes? Pensé que podría haberlo dejado caer cuando admiraba el retrato en el salón delantero con la señora Bantry». El corredor parecía el lugar lógico para buscar. Las agujas de la señorita Marple habían dejado de hacer clic por completo. «Señor Swin, discúlpeme, pero, ¿puedo preguntar qué más lleva en los bolsillos? Parece bastante cargado esta noche». El rostro de Swin se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, el sargento Lake se movió con sorprendente rapidez y examinó el contenido de su abrigo. Del bolsillo interno extrajo un trozo de papel doblado con membrete de Gossington, junto con lo que parecía ser la mitad de una oblea de cera desgarrada. «Ahora bien, ¿qué podría ser esto?», preguntó Lake, desplegando el documento. El papel contenía apenas unas líneas en la escritura distintiva de Basil Mand. «El asunto que discutimos requiere atención inmediata. Confío en que entiende las consecuencias de la demora. La evidencia habla por sí misma, y estoy preparado para hacerlo público a menos que lleguemos a un acuerdo satisfactorio». El intento de Swin por mantener la compostura se desmoronó. «No es lo que piensa. Mand intentaba extorsionarme, pedía dinero. Amenazaba con exponer ciertas irregularidades en mis negocios». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó la señorita Marple suavemente. «Problemas de procedencia», admitió Swin con voz amarga. Una miniatura que esperaba vender resultó tener documentación cuestionable. Mand lo descubrió y exigió pago por su silencio. El hombre no era más que un chantajista disfrazado de erudito. El sargento Lake examinó la oblea desgarrada con interés. «Y esta, parece parte de un sello de carta. ¿Decía usted que Mand iba a usarla como evidencia contra usted?». Desde otro bolsillo, Lake también produjo un horario ferroviario con varios trenes señalados en lápiz, y, más sorprendente aún,
un boceto detallado del interior de un edificio. Curioso, observó Lake. Este horario muestra una partida bastante anterior a la que mencionó a la señora Bantry. Cambié de opinión sobre marcharme. El asunto con Mand debía resolverse, respondió Swin con sequedad. La señorita Marple tomó el boceto con interés especial. ¡Qué curioso! Este parece un plano bastante detallado, demasiado detallado para una observación casual. Swin se agitó visiblemente. Tengo interés en la arquitectura. Las casas viejas me fascinan desde un punto de vista profesional. Y sin embargo, este boceto en particular parece mostrar un pasaje que conecta dos habitaciones. Un conocimiento muy específico para alguien que apenas acaba de visitar Gossington, apuntó la señorita Marple con calma. El interrogatorio continuó durante otra hora, revelando que la situación financiera de Swin era mucho más precaria de lo que sugería su elegante apariencia. Las amenazas de Mand lo habían colocado en una posición imposible, con la ruina esperándolo si la falsificación salía a la luz. Pero esto es lo que me desconcierta, señor Swin, dijo la señorita Marple finalmente, con un dejo de suavidad que contrastaba con el filo de sus palabras. Tenía usted un gran motivo para desearle daño al señor Mand, y ahora hemos visto que poseía un conocimiento detallado de Gossington, conocimiento que no debería tener. Y sin embargo, hay un elemento crucial que falta en su historia. ¿Y qué sería eso?, preguntó Swin con rigidez. Acceso. La sala azul estaba cerrada y atrancada desde el interior. Incluso si conociera el pasaje oculto, como su boceto sugiere, habría necesitado la llave de la prensa de lino. Y esa llave ha estado en posesión exclusiva de la señora Beddoe durante los últimos 15 años. El rostro de Swin palideció. ¿Está sugiriendo que, de algún modo obtuve la llave de la señora Beddoe? No sugiero nada, señor Swin. Solo observo que las dificultades prácticas son considerables. A menos, claro, que alguien le haya prestado ayuda. Alguien que ya tuviera acceso. Las implicaciones quedaron suspendidas, pesadas, en el aire de la sala de sirvientes. Swin poseía motivos y conocimientos, sí, pero la mecánica del crimen parecía ir más allá de sus posibilidades solitarias. Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, con una mirada fija, que debemos tener una conversación muy seria con la señora Beddoe acerca de sus llaves. La mañana trajo el regreso del doctor Haddock a Gossington Hall. Llevaba su bolsa médica en la mano y la expresión grave de quien llega con sospechas confirmadas. Encontró al inspector Slack, a la señorita Marple y a los Bantry reunidos en la habitación de la mañana, donde los sucesos de la noche habían dejado a todos en un estado de nerviosa expectación. Mi examen confirma lo que sospeché anoche, anunció el doctor sin preámbulo. Basil Mand murió de envenenamiento por digital, pero no de ninguna preparación médica legítima. La concentración en su sistema era demasiado alta para uso terapéutico. El inspector Slack se inclinó hacia adelante con interés renovado. ¿Está diciendo que fue envenenado deliberadamente? Lo que digo, respondió Haddock con seriedad, es que la digital que lo mató no provenía de la tintura recetada. Esa botella contenía extracto de dedalera, ingeniosamente disfrazado para parecer medicina legítima. Alguien tomó un cuidado considerable para que la sustitución pareciera inocente. La señora Bantry presionó un pañuelo contra sus labios temblorosos. Pero, ¿cómo podría alguien realizar semejante sustitución? La botella fue llevada directamente por James hasta la puerta del señor Mand. Y eso, señora Bantry, replicó Haddock sombríamente, es precisamente lo que debemos determinar. La señorita Marple se levantó entonces de su silla con una calma decidida. Médico, ¿puedo sugerir que examinemos los suministros médicos del hogar? Tono reflexivo. Si alguien preparó una botella sustituta, habría necesitado acceso al extracto de digitalis, así como a los medios para transferirlo de manera convincente. Su investigación los llevó primero a la despensa, donde la señora Beddoe mantenía una pequeña colección de remedios domésticos y suministros de primeros auxilios. El inspector Slack ya había examinado estos de manera superficial, pero la búsqueda más exhaustiva de la señorita Marple pronto arrojó resultados. En la esquina trasera del armario pulido, detrás de las botellas de limpiador de latón y cera de muebles, descubrió un pequeño gotero de vidrio, no más grande que su pulgar. La punta del instrumento tenía rastros inconfundibles de un residuo verdoso que coincidía con la misteriosa mancha en el platillo de la sala azul. Esto no ha estado aquí mucho tiempo, observó, examinando el cuentagotas a la luz de la mañana. El vidrio está limpio, excepto por este residuo, lo que sugiere un uso reciente. El doctor Haddock tomó el cuentagotas y olfateó con cuidado. Tono grave.
Fosglobe, sin duda. Alguien usó esto para transferir el extracto de digitalis de su contenedor original. ¿Pero de quién es este gotero?, preguntó el inspector Slack. El hallazgo condujo al libro de recetas de la señora Bedos. Sus páginas, llenas de anotaciones sobre conservas, remedios y preparaciones estacionales, revelaban una flor de guante de zorro prensada entre sus hojas. Lo bastante fresca como para conservar aún parte de su color. Un espécimen hermoso, comentó la señorita Marple suavemente. ¿Dónde lo reuniste? Del huerto. Tenemos varias plantas creciendo cerca de la frontera de hierbas. Son encantadoras, aunque siempre advertí al personal sobre su naturaleza venenosa. La evidencia comenzaba a apilarse con inexorable precisión. El cuentagotas con residuos de veneno, la flor de Fosglobe, y una botella sin etiqueta, con un líquido oscuro que correspondía exactamente al residuo hallado. Tono grave, lento. Señora Bedos, dijo la señorita Marple con gentil firmeza. Necesitamos discutir lo que realmente sucedió en la sala azul. La mujer se hundió en su silla, las manos temblorosas. Su fachada cuidadosamente mantenida empezaba a resquebrajarse. No entiendes, susurró. Nunca quise que muriera. Solo quería asustarlo, hacerle ver la razón. El inspector Slack se inclinó hacia adelante bruscamente. ¿Está confesando asesinato, señora Bedos? Ella estalló en lágrimas. No. Iba a destruir la reputación de la señora Bantry, arrastrar su nombre por los periódicos por algo que ocurrió hace décadas. No podía permitirlo, no después de todo lo que ha hecho por mí. La confesión parcial sacudió la sala. El inspector Slack escribía metódicamente, mientras la señora Bantry permanecía en silencio, incapaz de asimilar la idea de que su ama de llaves de confianza pudiera haber cometido tal crimen. La señorita Marple, sin embargo, mantenía su calma. Con voz suave, pero firme, reconstruyó la secuencia de eventos. Sabía sobre el pasaje oculto. Utilizó su llave para entrar en la sala azul a través de la prensa de lino. Sustituyó la medicina legítima con el veneno, y accidentalmente, activó el mecanismo de la campana, que más tarde sirvió para confundir la hora de la muerte. Tono de confesión. La campana fue un accidente, protestó la señora Bedos. Un alfiler cayó de mi bolsillo y se atascó. Intenté liberarlo, pero lo empeoré, y luego me di cuenta de que podía servirme. Escribí el tiempo en el registro de servicio para que pareciera oficial. La tensión en la sala era insoportable. La voz de la señora Bedos, rota por la desesperación, concluyó. Nunca quise matarlo. Solo quería que enfermara lo suficiente para comprender que el chantaje era demasiado peligroso. La posibilidad de que todo hubiese sido causado por un error de cálculo y una lealtad mal dirigida resultaba cruel. Pero encajaba con lo que todos sabían del carácter de Basil Mand, su gusto por la revelación dramática y su cruel deleite en la incomodidad ajena. Tendremos que buscar a fondo sus pertenencias, decidió el inspector Slack. Si existe este recibo, lo encontraremos. Si no. Pausa grave, dejó las implicaciones no habladas. La señora Bedos había cometido un asesinato basado en amenazas que podrían no haber sido más que artificios elaborados, diseñados para extraer dinero del hogar de Bantry. Tono sombrío, la tragedia fue completa, una vida perdida, otra arruinada, todo por un secreto que tal vez no necesitaba protegerse después de todo. La habitación de la mañana en Gossington Hall nunca había sido testigo de una reunión tan solemne. La señora Bantry se sentó junto a su esposo, el rostro pálido pero resuelto, mientras enfrentaba la dolorosa verdad sobre su ama de llaves de confianza. La compañía reunida incluía a todos los jugadores principales en la tragedia, la señora Bedos, con las manos apretadas en su regazo. Lionel Swin, cuya arrogancia anterior se había desvanecido, reemplazada por una ansiedad contenida, el señor Simmons con sus documentos legales, el inspector Slack, el doctor Haydock, el reverendo y la señora Clement, Mabel Finch, y la señorita Marple, quien había solicitado esta reunión final para asegurarse de que la justicia fuera servida y comprendida. Antes de que el inspector Slack procediera con las formalidades legales, la señorita Marple comenzó con voz serena. Creo que sería útil revisar exactamente lo que ocurrió en la sala azul ayer por la noche, para que todos podamos entender cómo un trágico malentendido condujo a consecuencias tan devastadoras. Se desplazó al centro de la habitación, su figura gentil contrastando con la precisión con la que reunía la evidencia. El método de entrada fue, como descubrimos, a través del pasaje de la vieja criada que conecta la prensa de lino con la sala azul.
La señora Bedos poseía la única llave de este pasaje, habiéndola custodiado durante 15 años. La grasa fresca en la broca y las partículas de polvo de ladrillo adheridas a ella, proporcionaron evidencia clara de su uso reciente. Además, las marcas de rasguños en el alféizar de la puerta confirmaron que alguien había usado esta entrada olvidada. El inspector Slack asintió con aprobación. Lo suficientemente directo, una vez que encontramos el pasaje. La cuestión del tiempo fue más ingeniosa, prosiguió Marple, aunque, como explicó la señora Bedos, fue parcialmente accidental. La horquilla y la lámina de hojalata colocada tras el armario crearon un gatillo retrasado para el sistema de campana. Cuando el mueble se movió ligeramente, ya fuera por pasos, corrientes de aire o el asentamiento de la vieja casa, la campana sonó en el salón de servicio, creando la falsa impresión de que el señor Mand estaba vivo a las 9:40. La señora Bedos habló apenas en un susurro. Solo tenía la intención de irme en silencio a través del pasaje. Cuando mi horquilla se quedó atrapada en el mecanismo, intenté liberarla, pero solo lo empeoré. Luego comprendí que ese retraso podía ayudar a establecer que aún estaba vivo después de haber regresado abajo. El veneno en sí era un extracto de guante de zorro, preparado a partir de plantas en el propio huerto de Gossington, y administrado a través de la botella volátil. El residuo verdoso en el platillo, y el cuentagotas prestado de la señorita Finch, confirmaron el método de transferencia. El doctor Haydock intervino con gravedad. La concentración era demasiado alta para cualquier propósito terapéutico. Ya fuese previsto o no, era una dosis letal. La expresión de la señorita Marple se entristeció profundamente. Y ahí está la mayor tragedia de todo este asunto. La señora Bedos actuó con lealtad desesperada, para proteger a su empleadora de un escándalo que, con toda probabilidad, nunca existió realmente. Hizo un gesto hacia una pequeña colección de documentos sobre la mesa. El señor Simmons y yo hemos examinado todos los papeles en posesión del señor Mand. No encontramos ningún recibo de ningún Bethnal Green, ni documento alguno que la comprometiera. La habitación cayó en un silencio aturdido. La mano de la señora Bantry voló hacia su garganta. ¿Quiere decir que estaba mintiendo sobre tener evidencia contra la señora Bedos? Creo, respondió Marple suavemente, pero con firmeza, que el señor Mand era un oportunista. Rezaba sobre los temores y vulnerabilidades de las personas. Había investigado lo suficiente de los antecedentes de la señora Bedos para conocer su empleo juvenil, pero en lugar de poseer evidencia real, confiaba en su terror de exposición para hacer creíble su amenaza. Lionel Swin se agitó incómodo. Entonces, ¿lo que me contó sobre sus descubrimientos, también era falso? No del todo, aclaró Marple. Su procedencia forjada para aquella miniatura fue bastante real, como lo demuestra el fragmento de letra y la oblea de cera que intentó recuperar anoche. Pero sospecho que su verdadero descubrimiento no fue algún secreto familiar trascendental, sino más bien las vulnerabilidades de esta casa, su desesperación financiera, la vergüenza de la señora Bedos y la naturaleza generosa de la señora Bantry. La voz de Marple se volvió más grave. Hizo aquella llamada telefónica a las 9:05, para citar a la señora Bedos a la extensión del guardarropa. Quería regodearse en privado de su poder sobre la casa. Para entonces, el volátil ya estaba surtiendo efecto, aunque él estaba demasiado satisfecho de sí mismo para reconocer los síntomas. La señora Bedos lloraba en silencio ahora. Si solo hubiera sido más valiente, le habría exigido ver ese recibo que decía tener. Marple se inclinó hacia ella, con infinita compasión en la voz. Mi querida mujer, cuando estamos desesperados por proteger a quienes amamos, no siempre pensamos con claridad. El señor Mand lo comprendía, y lo explotó sin piedad. El inspector Slack se aclaró la garganta. Los hechos siguen siendo claros. La señora Bedos administró una dosis fatal de digitalis con la intención de causar daño, independientemente de sus motivos, o del carácter de la víctima. De hecho, la señorita Marple asintió, aunque creo que cualquier juez consideraría las circunstancias, las décadas de servicio fiel, el intento desesperado de proteger la reputación de su empleador, y el trágico error de cálculo en la dosis que pretendía usar solo como advertencia. El señor Simmons habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Naturalmente, proporcionaré la mejor representación legal posible. La evidencia de provocación, y la naturaleza accidental de la dosis fatal, bien pueden dar como resultado una condena reducida. La señora Bantry se levantó de su silla, y se movió para colocarse junto a su ama de llaves. Su voz temblaba con firmeza. La señora Bedos ha servido a esta familia con absoluta lealtad durante 15 años.
Cualquiera que haya sido el error que cometió, nació de la devoción, no de la malicia. En cuanto al señor Swin, continuó la señorita Marple, con calma contenida, sus falsificaciones constituyen un asunto separado, que sin duda será tratado por las autoridades de Londres. Sin embargo, su conocimiento del diseño de la casa, aunque sospechoso, parece haber sido adquirido por un interés arquitectónico legítimo, más que por intención criminal. Swin asintió con sincero agradecimiento. Juro que no tenía conocimiento de ninguna violencia planificada. Mi único crimen fue intentar ocultar mis dificultades comerciales. El inspector Slack se puso de pie, acercándose a la señora Beddoes con la sombría formalidad que requería su deber. Señora Elizabeth Beddoes, la estoy arrestando por el asesinato de Basil Mand. No está obligada a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá ser tomada en cuenta y usada como evidencia. La señora Beddoes inclinó la cabeza con tranquila dignidad. Entiendo, inspector. Solo espero que algún día la señora Bantry pueda perdonarme por la vergüenza que he traído a su hogar. A medida que los procedimientos oficiales concluían y los distintos participantes comenzaban a dispersarse, la señora Bantry acompañó a la señorita Marple hacia el vestíbulo principal. Al pie de la gran escalera, se detuvieron antes de ascender a los pisos superiores. Con voz baja, la señora Bantry apretó la mano de su amiga. Jane, gracias por descubrir la verdad. Al menos, ahora entendemos lo que realmente sucedió en esa terrible habitación. La señorita Marple volvió la mirada hacia el corredor de la sala azul, donde la luz del sol se deslizaba suavemente a través de las altas ventanas. Su respuesta fue un murmullo lleno de sabiduría serena. Entonces ese era el secreto de la sala azul, después de todo. La señora Bantry frunció el ceño, incrédula. ¿Qué quieres decir? Marple sonrió con calma infinita. No fantasmas, querida, sino hábitos. Las casas viejas guardan sus secretos tan fielmente como lo hacen los buenos sirvientes. Y a veces esos hábitos, aunque bien intencionados, pueden arrastrarnos hacia las tragedias más oscuras. El misterio de la sala azul estaba resuelto, pero su precio permanecería largo tiempo en la memoria de todos los que habían presenciado el poder destructivo del miedo, de la lealtad y de la confianza equivocada.